Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos en este jueves donde juntos con alegría transmitimos este video junto con el grupo de oración de nuestra comunidad parroquial Cristo Rey. Unidos a todos ustedes desde sus casas, les enviamos un saludo a pesar del frío, ya se nos acerca el invierno, pero aún continuamos unidos para orar, para reflexionar y meditar la palabra de Dios. Hoy está con nosotros una invitada muy especial, nos acompaña Imelda en esta noche. Gracias, Imelda, por estar aquí con nosotros. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de compartir también con ustedes y con todos ustedes que nos están viendo o que tal vez en determinado momento se van a conectar a través de este video. Pues a través de estas enseñanzas seguimos fortaleciéndonos como cristianos, como miembros de la iglesia. Así que la evangelización no termina, Padre. Continuamos a pesar del frío, a pesar de la pandemia, a pesar de diferentes dificultades. Pues aquí estamos para que Dios se siga glorificando a través de estos medios de evangelización. Así es, Imelda. Y como tú dices, el trabajo del evangelio nunca para. Ya nos dice el Señor, el día que deje de anunciarse su palabra, ese día hablarán las piedras. Hoy traemos un tema muy especial para ustedes. Se acerca el 31 de octubre, el próximo sábado. Es decir, se conmemora a nivel de nuestro ambiente social la famosa fiesta de Halloween. Hoy vamos a hablar sobre el verdadero significado de Halloween y lo que la iglesia nos dice frente a esta festividad. Preparémonos para este tema tan importante. Y mientras tanto, vámonos con un canto de alabanza para juntos glorificar y alabar a nuestro Padre Dios. Sí, de esta manera le damos la oportunidad a nuestro coro parroquial. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Él es mi Señor. Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor. Por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré, por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré, con gozo le alabaré, con gozo le adoraré, con gozo le alabaré, con gozo le adoraré. Yo me gozo en el Señor, yo me alegro en el Señor, yo me gozo en el Señor, yo me alegro en el Señor. Pueblos todos alaben al Señor, pueblos todos bendíganle. Pueblos todos alaben al Señor, pueblos todos bendíganle. Qué bonito, qué bien es alabar y glorificar a nuestro Padre Dios. Como decía el canto, pueblos todos alábenle, glorifíquenle. Hoy los invito a que ustedes en el lugar donde se encuentren en sus casas se unan a esta oración donde juntos haremos la invocación al Espíritu Santo, que sea Él con su luz, el que en esta noche nos asista, el que se derrame con sus gracias, dones y carismas, que entre y visite tu hogar, el lugar donde te encuentres, y que este momento de encuentro lo hagamos siempre invocando y en la protección de su presencia. Sí, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, que a través de la luz del Espíritu Santo podamos nosotros descubrir cuál es la voluntad del Padre. A través de esta enseñanza, ya lo ha mencionado el Padre, se acerca la noche de Halloween. Este país realmente es totalmente sometido a esa fiesta y lamentablemente nosotros como latinos que venimos también de otros países hemos venido
de cierta manera a querer adquirir estas costumbres que no son nuestras. Pero hoy vamos a la luz del Espíritu Santo a descubrir qué es lo que la iglesia nos manda. Y por eso vamos, a través de este canto, vamos a disponernos para pedirle que sea Él quien tome siempre, en todo lo que pensemos, en todo lo que hagamos, en toda y cada una de nuestras acciones y decisiones, siempre seamos guiados bajo la luz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy llamando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy llamando, porque quiero darte gloria en esta hora, porque quiero darte gloria solo a ti, porque quiero darte gloria en esta hora, porque quiero darte gloria solo a ti. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo de Dios, como lo dice esta alabanza, queremos reconocer que aquí estamos ante ti, para suplicarte tu luz, para suplicarte tu guía. Y como iglesia, como cristianos bautizados, donde hemos recibido cada uno de los dones que Él mismo nos ha regalado, porque el Espíritu Santo es el don mismo. Y vamos juntos a hacer esa oración como iglesia. Y digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, tú que dijiste que te ibas, Señor, pero que enviarías un Paráclito, que enviarías a aquel que revelaría toda verdad y todo conocimiento. Es por eso, Espíritu Santo, que sabemos que hemos recibido el mismo don de tu Espíritu, pero necesitamos constantemente ser renovados por tu gracia para poder descubrir siempre cuál es tu mensaje para la iglesia, cuál es el mensaje que tienes para cada uno de tus hijos. Ven Espíritu Santo y llega a lo más profundo de nuestros corazones. Tú que estás ahí, en tu casa, en tu hogar, en el lugar donde te encuentres, aclama la presencia del Espíritu Santo, que sea Él quien te guíe en todos los momentos y acontecimientos de tu vida, porque por eso hemos nacido, para ser auxiliados por la misma gracia de su Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven a renovarnos, ven a iluminarnos. Haz que nosotros también seamos luces en medio de las tinieblas que hoy el mundo también está
por tantas doctrinas falsas. Necesitamos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos muestre y nos fortalezca siempre en la verdadera doctrina que la iglesia nos enseña. Y haznos luz y sal de esta tierra, Espíritu Santo. Es por eso que cada día pedimos tu fuerza, pedimos tu conocimiento, pedimos esa luz para ser fortalecidos y guiados en todo momento, en todo lo que hagamos, que siempre te agrademos, que seamos dóciles siempre a tus designios, a tu voluntad. Espíritu Santo, Sopla, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros líderes de la iglesia, por el Papa, por nuestro sacerdote. Úngenos con la gracia de tu poder, Espíritu Santo, para que siempre tengan esa valentía y esa autoridad de proclamar tu evangelio. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena, fortalece a cada familia que se encuentra en cada uno de sus hogares, para que en esta noche de Halloween puedan alabarte a ti y no dejarse arrastrar por ninguna doctrina equivocada que la sociedad o el mundo nos ha querido infiltrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque quiero darte gloria, Ven, solo Espíritu a de ti. Dios, sopla y Aquí estoy, aquí estamos, aquí estoy, aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy. Gracias, Señor, por este momento de oración. Y sabemos que la luz del Espíritu Santo nos acompaña en esta noche. Concédenos el don de discernimiento para que nosotros podamos descubrir la verdad que nos presentas y quitar la ceguera de las creencias y de los apegos mundanos que a veces no nos permiten acercarnos a ti. Cuida a cada uno de tus hijos y haz que ninguno de ellos sea arrebatado por las fuerzas del mal. Amén. Muy bien, gracias Imelda por dirigirnos este momento de oración, donde juntos, en las manos de Dios, con la luz del Espíritu Santo, iniciamos este tema tan importante que yo creo que a todos nosotros nos sirve para discernir y descubrir lo que a veces la sociedad nos presenta como bueno, pero que en el fondo tiene no cosas tan buenas que nos separan, porque nos separan del corazón de Dios. Los invito para que tomen sus Biblias y busquen la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Pero antes vamos a escuchar un canto introductorio a la palabra de Dios, para que ese canto nos ilumine y nos anime, y también nos dé tiempo para que ustedes en sus casas busquen el texto que vamos a escuchar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Muy bien, queridos hermanos, los invito a que abran sus Biblias. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los invito a que nos sentemos, a que se pongan cómodos, para que iniciemos esta reflexión de esta noche. Muy bien, queridos hermanos, hoy tenemos un tema muy especial, como lo mencionamos Imelda al principio. Se nos acerca la famosa fiesta de Halloween. Yo creo que todos desde niños conocimos esto mucho más en nuestros países latinos, y nos disfrazábamos y salíamos a pedir dulces, y era en sí el Día de los Niños. No sé si tú recuerdas, Imelda, y tú cuando tuviste tu infancia también lo celebraste. Fíjense, padre, de que yo no recuerdo que de niña hiciéramos este tipo de fiestas. Más recuerdo de que era como prepararnos, que ya se acerca el Día de los Santos o el Día de los Difuntos. Pero analizando hoy en mis recuerdos, una tan sola vez, cuando yo me fui de casa de mis papás con un tío y unas vecinas de mi edad, casi 14 años, y en esa colonia pues lo acostumbraban. Y si mal no recuerdo, me dice, vamos, y yo me animé, padre, a ir, pero me quedé tan sorprendida porque recuerdo de que esa noche que pide dulces esta amiga, y por no darle dulces, la familia al cual se le tocó la puerta, mire que con carbones se empezaron a mancharle sus paredes, sus puertas, y yo me quedé asustada, porque de chica pues nunca celebré esa tradición, pero fue la primera y última vez que yo hice eso, padre. Imagínate pues mi experiencia con Halloween. Yo recuerdo en mi país nos disfrazábamos, desde la mañana salíamos a las calles a pedir dulces, y era la aglomeración de personas. Era increíble la cantidad de niños que salían a las calles, y cómo buscábamos el disfraz más terrorífico, el que causara más temor, y ese era el más resaltado entre todos, ¿no? Vamos a hablar del origen de Halloween. Les cuento que en realidad la celebración de Halloween es una celebración que proviene de más de 3,000 años atrás. Nosotros no estamos hablando de una celebración que comenzó apenas hace 50 años o hace 100 años. Estamos hablando del origen en sí de Halloween, que luego vamos a ir escuchando cómo se transformó. Estamos hablando de los inicios de hace más de 3,000 años de historia, y que hoy se han convertido y son la razón de ser en una fiesta dedicada a Satanás. La fiesta de Halloween es una fiesta satánica, donde se sacrifican niños, jóvenes, doncellas, o sea, mujeres vírgenes, donde se realizan cantidad de cultos satánicos, se les cortan las manos, se abusa sexualmente, se hace sacrificios en sangre, y todo esto en torno
a una celebración de adoración diabólica. Esto es terrible, Padre. Ahí recuerdo y cabe a colación el que nosotros observemos lo que nos dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. El profeta Oseas en la Sagrada Escritura nos hace esta advertencia. Dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo sufre, el pueblo perece, el pueblo se abstiene de la gracia de Dios, a veces por falta de conocimiento, por ignorancia. Y muchos de nosotros celebramos la fiesta de Halloween o la celebrábamos como una fiesta normal de la sociedad y a veces no nos dábamos cuenta que estábamos rindiendo culto a Satanás. Recuerdo que mis hermanos, nosotros de pequeños éramos 3 hermanitos, 3 hombres, y los 3 nos disfrazamos de diablitos. Y los 3 salíamos con los cachos, con la cola de negros y rojo, y era común ver los vampiros, ver los demonios, verlos disfrazados de muerte. Eso nos trae la fiesta de Halloween, ¿verdad? Y no tenía ni idea de dónde procedía y por qué se celebraba tal fiesta. Vamos a hablar un poco de historia, ¿no? La fiesta de Halloween comienza, como dijimos, 3000 años atrás, y comienza por un grupo guerrero llamado los celtas, que existían en Irlanda, en Inglaterra, en los países de Escocia y de Francia. Todo comenzó con el grupo de los celtas. Los celtas era un grupo primitivo de la humanidad, guerreros que se dedicaban a la caza, a la cacería de animales, y estos comenzaron a hacer un tipo de celebración en el fin de otoño. Era una fiesta pagana donde ellos adoraban a través de esa fiesta en fin de año al dios Samhain. Ese era el dios que los celtas adoraban. Y lo hacían el fin de año, cuando estaba terminando el verano y comenzando el invierno. Porque para ellos el año iniciaba con la llegada del invierno. ¿Okay? Entonces partamos desde ahí. El Halloween tiene sus orígenes desde un grupo guerrero llamado los celtas, en Inglaterra, en Francia, en Escocia, todo apareció allí. Y mire, ¿en dónde nace esta cultura? ¿En dónde vienen todas estas prácticas? Y lamentablemente, pues nos estamos viendo nosotros arrastrados por esta cultura. Y te voy a decir, mira, luego todo comenzó allí en Escocia, Francia, Inglaterra, con la emigración de los europeos a nuestros países, con la llegada de los emigrantes al continente americano. Los irlandeses católicos llegaron aquí y también llegaron irlandeses paganos y comenzaron a instituir en el continente americano este tipo de celebraciones, continuando la celebración de fin de año a esta fiesta pagana al dios Samhain. Así comenzó aquí en Estados Unidos esta celebración. Era una celebración pagana y empezó a llamarse la famosa fiesta de Halloween o Día de las Brujas. Prácticamente podríamos decir que el nombre de Halloween o la denominación del Día de las Brujas tiene su raíz aquí en Estados Unidos. Fue aquí donde comenzó todo ese nombramiento de las brujas, de la hechicería, de los sacrificios, de los gatos negros, de los muertos, pero tomando las raíces desde Escocia, Irlanda y Francia con los celtas. ¿Por qué se hacía? Se hacía esta celebración porque para ellos era un ritual,
era un ritual de muerte, al dios Showhin, señor del mundo inferior. Para los celtas, este dios era el dios del mundo inferior, era un dios de muerte. Y ellos celebraban con figuras mortíferas esta fiesta para dar una celebración de muerte a este dios. Sucede que los celtas se establecieron en el occidente europeo y en el siglo XX antes de Cristo ya habitaban en el centro y en el norte de Europa. Es decir, ya estaban ellos ubicados en muchas poblaciones europeas. Se había extendido esta cultura. Sí, se había extendido. Y en el año 1000 antes de Cristo, imagínate, estamos hablando desde antes de Cristo, en el año 1000 ya se extendieron a las Islas Británicas, al norte de Francia, a Suiza y al norte de Italia. Para ellos era el fin de año y el comienzo del año oscuro. Con el invierno ellos tenían la concepción que era la celebración de la muerte, la celebración del dios Showhin, y era el inicio del año oscuro. Claro, el clima era oscuro. Se oscurecía más temprano, era frío, era la nieve, y ellos lo relacionaban con la muerte. El día de la fiesta de ellos, que ellos tenían, terminaba con la caída del sol. Cuando caía el sol, terminaba la fiesta y iniciaba la oscuridad de la noche. En el año nuevo comenzaba esta fecha en el principio de invierno. Aquí nos podemos dar cuenta cómo esto ya desde antiguo se tenía la concepción de un dios del inframundo. Es decir, se tenía la concepción de un dios de la muerte. Aún ellos no tenían conocimiento sobre Dios como lo tenemos ahora, pero ellos ya tenían unas deidades que ellos celebraban y festejaban como fiestas paganas. Frente a esta realidad, como ellos celebraban al Dios de la muerte, al Dios Showhin, la iglesia instituye al día siguiente de esta fiesta pagana el Día de Todos los Santos. Por eso el 31 de octubre es la fiesta de Halloween, una fiesta pagana, pero al día siguiente, a la puesta del sol, la iglesia celebra y coloca la fiesta de Todos los Santos para contrarrestar esta fiesta, esta celebración de muerte, y la iglesia presenta una celebración de vida, de santidad. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo celebraban ellos esta festividad? Los celtas, ellos se reunían y celebraban la relación amorosa entre dos deidades. Para ellos era el encuentro amoroso entre un dios, una deidad que llamaban Morinigani, que era el padre de los hombres del mundo inferior. Ya tenían nombres y deidad específicos. Y había una esposa de Morinigani. Este nombre parece como chino, como por allá de Tailandia, ¿no? Pero era de los celtas. Entonces, Morinigani tenía una esposa que se llamaba Teutatis. Teutatis era su esposa, era una diosa de los celtas y era la señora del mundo inferior, la reina de los espectros. Si nosotros estudiamos los celtas, nos vamos a dar cuenta que de allí, de ellos, provienen muchos rituales de brujería, de hechicería, muchos rituales de muerte, de sacrificios y de oscuridad. Por eso los celtas eran un grupo guerrero y pagano que empezó a colonizar grandes territorios europeos y luego vinieron a invadir territorios americanos, ¿no? Decía en la historia que esta diosa Teutatis proporcionaba a su amado, es decir, a Morinigani, le proporcionaba secretos para que él saliera victorioso
en las guerras míticas. Si nosotros estudiamos filosofía, cuando se estudia la historia de los mitos, la mitología griega, ahí entran los celtas. Habían guerras míticas entre dioses. No sé si tú te has visto, por ejemplo, la película de Percy Jackson y el ladrón de rayo, sí. O has visto películas de Zeus, de estos dioses griegos tenían guerras del inframundo, guerras míticas. Asimismo los celtas tenían sus deidades y ellos se imaginaban guerras míticas entre ellos. La esposa de este dios Morigani le revelaba secretos para que él saliera victorioso en estas fiestas paganas. Entonces ellos, más o menos ubicando el tiempo específico, en octubre, a final de octubre, asociaban este triunfo con los muertos. Entonces ellos se vestían de pieles de animales, sacrificaban animales, bebían sangre y hacían rituales de muerte. Todo lo hacían en este día porque a la puesta del sol ya brotaba la vida. Era el ritual que hacían los paganos. Esto se fue asociando, esta fiesta celta pagana se fue asociando con los muertos. En lo religioso se comenzó a alinear con las almas en pena, con los cementerios, se tomó la figura de la muerte, se empezó a hablar de brujos y de hechizos, y la iglesia, viendo toda esta realidad pagana que estaba celebrando la sociedad, coloca la conmemoración de los fieles difuntos. Es decir, ante una fiesta pagana, la iglesia coloca una conmemoración religiosa. Ellos celebraban el día de la muerte, pero no una muerte religiosa. Ellos celebraban una muerte de sangre, de oscuridad, donde se adoraban a deidades paganas. La iglesia, frente a estas deidades paganas, para contrarrestar esta celebración, coloca la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por eso, seguida a la fiesta de todos los santos, celebramos el día de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre. ¿Por qué? Porque los celtas comenzaban toda la noche del 31, pasaban el primero hasta el amanecer, y al amanecer la iglesia coloca, terminada la fiesta pagana, coloca la fiesta de los fieles difuntos en un sentido de resurrección, de vida eterna, no de inframundo, no de sangre, no de sacrificios, no de mortalidad, sino de una esperanza. De una esperanza. Entonces cambia la visión de esto desde una panorámica de la iglesia y del evangelio. ¿Qué se hacían en estas celebraciones? Los celtas tenían la concepción que los muertos volvían a estar vivos. De ahí surgió muchas ideologías y muchas maneras de pensar. Si te das cuenta, nosotros en Halloween vemos muchos disfrazados de muertos que se arrastran, que momias, que zombies. Incluso hay muchas películas, los muertos vivientes surgieron a través de toda esta leyenda de los celtas, y ellos tenían la concepción que con esa celebración a esta deidad, ellos hacían que ese día los muertos volvieran a la vida, salieran de las tierras, brotaran de sus tumbas y estuvieran vivos para esa celebración. Por eso hacían sacrificios humanos, ellos, de animales, en honor al Dios de la muerte. Y el Dios de la muerte para ellos era el Dios Sanaí, era otra deidad de los celtas, el Dios Sanaí. Entonces, si nosotros miramos la historia celta 3000 años atrás, y no solo los celtas, muchas otras, colonias de humanos primitivos,
tenían diferentes deidades. Si nos vamos a los griegos, tenían la diosa Astarte, tenían a Zeus, tenían cantidad, la diosa de la fertilidad, tenían dioses para todo. Dioses de la cosecha, el dios del mar, el dios de la luna, el dios del sol. La luna y el sol eran deidades griegas. Los celtas tenían también otro tipo de deidades. Esto marcó entonces, esta fiesta pagana de los celtas marcó la finalización de un tiempo de verano e inicio de invierno. El final de la cosecha y el inicio de la oscuridad con el invierno. Por eso celebraron la fiesta de la muerte, pasar de la vida a la muerte. No sé si tienes alguna pregunta hasta aquí, Imelda, o crees que está siendo claro más o menos la exposición. Sí, yo sé que es bastante extenso, padre, para poder entrar en todo eso. Es una cultura bastante antigua. Sí. Y bastante pues oculta, diría yo, oscura, para poderla entender. Pero sí, hay que conocer la historia, como usted dice, para ver de dónde viene, y no nosotros como iglesia o como miembro de una sociedad, no dejarnos arrastrar por culturas que aún no conocemos, padre. Y hay una cosa que a lo mejor nosotros o muchos de ustedes no sabían: los celtas también tenían sacerdotes. Digamos que no sacerdotes como los de la Iglesia Católica, pero entre ellos habían sacerdotes que celebraban sacrificios. Eran los indicados o los escogidos para hacer los sacrificios. Una cosa que debemos aprender de la historia es que por ello la ciencia nos afirma que el hombre siempre ha sido un ser religioso. Siempre. Desde el hombre primitivo siempre ha tenido en su interior esa búsqueda de lo trascendente. Ellos lo buscaban en la muerte, lo buscaban en el Dios del inframundo, lo buscaban ya como se relacionaban entre hombre y mujer, creían que Dios también era un hombre y también tenía su mujer, y hablaban de los hijos de las deidades, en fin. Pero ellos, esta fiesta de Halloween comenzó siendo una fiesta de muerte, una celebración al Dios de la muerte. Incluso como ellos tenían la concepción de que en esta fiesta pagana los muertos volvían a la vida, ¿qué hacían los celtas para esconderse de los muertos? Porque ellos tenían la concepción de que los muertos salían, pero salían a alimentarse de los humanos. Incluso le hacían sacrificios humanos en esa fiesta pagana para alimentar los muertos que volvían esa noche y se levantaban de sus tumbas. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían la concepción que los muertos eran ahuyentados cuando ellos se disfrazaban con pieles de animales o se vestían con cabezas de fieras. Ellos, los celtas, tenían la concepción de que esa noche, en esta fiesta pagana, los muertos se levantaban a alimentarse de ellos, y que ellos, protegidos con pieles de animales, con cabezas de bestias, toda esa noche los muertos se consciente o inconscientemente actuaban en forma de defensa. Se defendían. Entonces ahí surgió el disfraz. Ellos lo hacían por una creencia y una defensa frente a los muertos, a la concepción de que los muertos venían por ellos para alimentarse. Y ellos se disfrazaban y les hacían sacrificios humanos para alimentarlo. No tenemos que ir muy lejos, Imelda. Si miramos la tradición o la celebración de los muertos que celebran ciudades como México, más o menos tienen la misma realidad. Los mexicanos en su cultura celebran el Día de los Muertos y colocan altares con alimentos, colocan comidas en las calles, porque tienen la concepción de que los muertos se levantan el Día de los Difuntos, que celebramos la conmemoración de los difuntos, y vienen a alimentarse. Y entonces les colocan frutas, les colocan comida, agua, en fin. Tienen esa concepción, incluso se hacen altares con flores porque piensan que los muertos regresan. Es como si en todo el año tuviesen un día para salir, como si hubiesen estado presos y salieran todos a caminar en medio de los humanos. Hace 3000 años tenemos esa concepción,
todavía la mantenemos. ¿Y qué me puede decir de esa realidad, Padre? Está bien esa costumbre de pensar que los difuntos sí salen. Bueno, en mi cultura no hacemos altares, pero sí les ponemos su velita, como enseñar de que es una alma que vive, y pues esa es nuestra tradición realmente, pero no de hacer altares, de comidas, cosas así realmente. No. Yo personalmente, si me preguntas lo que dice la iglesia y lo que pienso yo como sacerdote, nosotros creemos en la vida eterna, creemos en la resurrección. Nosotros no creemos que los muertos se levantan de las tumbas. No creemos que un cuerpo inerte después viene a alimentarse. No creemos que un cuerpo o que un alma viene a satisfacerse de cosas materiales. ¿Por qué? Porque el alma es espiritual. No necesita alimento, no necesita bebida, ni necesita comida para sostenerse. Los humanos sí, porque nosotros somos de carne y hueso, somos temporales. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos enfermamos y morimos. Después de muertos, ya no nos tenemos que alimentar. Esta cultura que tú me preguntas de la muerte envuelve no solo la realidad de los celtas, envuelve muchas otras culturas. Si nos vamos a los hombres primitivos, ellos pensaban que la muerte era un viaje. Y ellos colocaban en los muertos 2 monedas de oro en los ojos para que pagaran su viaje. Los preparaban con ropas, con comidas, con todo como si fueran a viajar, lo necesario, y así eran sepultados. Era la ideología. Pero ahora, en este siglo XXI, nosotros todavía no podemos creer que los muertos vienen, se comen el arroz, se beben el vino y se llevan las flores que dejamos en la misa. Los católicos, nuestra iglesia, cree en la resurrección y después de la muerte no hay regreso a esta vida. Sí, es por eso la importancia, ¿no? De que sí, creemos que no vienen a comer, pero son seres que viven, por eso somos cristianos y creemos en la vida eterna. Entonces, nuestra responsabilidad, pienso, Padre, que como cristianos católicos, nuestra responsabilidad es orar por las almas, para que aquellas tal vez que se encuentran en pena, pues puedan alcanzar la gracia de Dios. Así es. Y mira, aquí estamos mirando la panorámica general de cómo se fue dando esos siglos atrás. Ahora, todo lo que hemos hablado es antes de Cristo. Ahora, después de Cristo, con la predicación, el pueblo judío, el pueblo de Israel, con la llegada de Cristo, el anuncio de la resurrección. Por eso Jesús fue un signo de contradicción. Jesús se encontró con todo este tipo de ideologías. Unos creían en las profecías anunciadas por Moisés, por Abraham, por los diferentes profetas, y mantenían la creencia en la resurrección. Pero había muchos grupos y razas e ideologías que tenían otro tipo de creencias basadas en estas fiestas paganas. Sí, Jesús lo recalcaba en muchas de sus enseñanzas, por eso, culturas paganas. Sí, por eso cuando Jesús habla de coman mi carne y beban mi sangre, lo relacionaron con estas fiestas paganas de sacrificios, de ofrecer carne humana, sangre humana en sacrificio a deidades de la muerte, ¿no? Pero luego, después de la resurrección de Cristo, en el año 43, los romanos conquistan la mayoría del territorio de los celtas. Los celtas se encontraban ya en Europa. Los romanos invaden, conquistan, y ellos empiezan a cambiar la manera celebrativa de los celtas de esta celebración de muerte. Y ellos empiezan a darle una visión. Hablan durante 4 siglos, es decir, por 400 años, estando ya nuestra Iglesia Católica, luchan contra estas fiestas paganas. Es decir, se vienen, empiezan a hablarse de los muertos, y al día siguiente se hablaban de las cosechas. El día de las cosechas, el día de los frutos, el día de la colecta, haciendo también honor a la vida.
Entonces se celebra la muerte y al día siguiente se celebra la vida, pero desde lo vegetal, desde la naturaleza, desde los frutos. Luego la iglesia fue cambiando esa versión para hablar de una celebración en vida espiritual, de una celebración de santidad. No sé, creo que debemos escuchar un canto. Vamos a escuchar un canto para amenizar, para terminar y concluir esta exposición de Halloween y escuchar lo que la iglesia nos dice acerca de lo que debemos hacer en estas celebraciones. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía de angustia y cobardía, va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor, siempre voy en alegría, pues en las madres María y los padres San José y los hijos imitasen Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Muy bien, vamos entonces a terminar un poco de historia para ya concluir esto y hablar de qué la iglesia nos dice o nos orienta con relación a estas fiestas paganas. Después de que los romanos conquistaron los celtas y que de pronto intentaron dar una versión diferente a esta celebración de muerte, los mismos celtas comenzaron a hacer otro tipo de fiestas paganas. Entre esos, ellos celebraban una fiesta pagana que se llamaba el Shabbat. El Shabbat era la fiesta o la reunión de los celtas, de brujas, hechiceros, de brujos, adivinos, y ellos se reunían en esta fiesta para ofrecer sacrificios a Satanás como señor de la muerte. Como ya el cristianismo había colonizado los celtas, de pronto había invadido sus fiestas paganas, ellos, los celtas, los celtas que escucharon del cristianismo vieron ya la figura de Satanás como un demonio de la muerte. Entonces ya quitaron la antigua fiesta pagana y comenzaron a hablar del Shabbat. El Shabbat era una fiesta, una reunión de brujos y brujas en honor a Satanás, al Señor de la muerte. Entonces a él en esta celebración le hacían una serie de ritos, de sacrificios de sangre, de actos sexuales, de una especie de culto o de celebración negra, la llamaban, para el Señor de la muerte. Por eso nosotros nos damos cuenta, imagínense, estamos hablando de 400 años después de Cristo. Luego, en la época medieval, esto permaneció por mucho tiempo, por muchos siglos, esta fiesta del Shabbat. Pero luego, en la Edad Media, nos encontramos con la época de la Inquisición, cuando la Iglesia empezó a actuar en contra de la Inquisición, a favor de la Inquisición, para
donde se condenaban las brujas, donde se condenaban los brujos, la celebración de cultos a Satanás, era debido a toda esta fiesta de los celtas. Los celtas retiraron la fiesta pagana a la deidad que ellos tenían, pero asumieron el demonio como una deidad presentada por el cristianismo, como una deidad de muerte a la que ellos empezaron a rendir culto y adoración. Entonces empezaba a darse el sacrificio de gatos, empezó a hacerse el sacrificio de niños, el sacrificio de recién nacidos, el sacrificio de mujeres vírgenes, empezó a aparecer figuras como los trajes negros, el sombrero negro de las brujas, la escoba, la olla de barro. Empezaron a aparecer los diferentes rituales de brujería, la hechicería, las bebidas, los toques mágicos, y todo esto envolvía esta celebración del Shabbat. Entonces la iglesia, viendo todo esto, empezó a contrarrestar esta fiesta pagana, porque eran celtas que creían en el demonio y adoraban el demonio, y no aceptaban a Dios como un Dios de resurrección. Era una lucha. Al fin de cuentas, toda esta celebración del Shabbat llegó a los Estados Unidos por celtas católicos. Es decir, los celtas que se reconocían cristianos, el cristianismo se impuso en toda Europa. Todos quien no se reconociera cristiano era expulsado del imperio. Entonces eran llamados católicos aunque no abrazaran la fe católica. Aquí llegaron celtas católicos a Estados Unidos. Se dice, según la historia, que llegaron aquí en el siglo XIX. Entonces ellos llegaron, pero llegaron con toda esta celebración del Shabbat. Llegaron con toda esta adoración al demonio, de brujas, de muerte de gatos, de rituales de sangre, de misas negras, y esto se fue extendiendo por todo Estados Unidos, más o menos en el año 1840, nos cuenta la historia, que empezó esto a surgir, y de ahí se empezó a extender a Puerto Rico y empezó a pasar a todos nuestros países latinos. Y llegó a llamarse, ya no se llamaba la fiesta de Shabbat, sino a llamarse la famosa fiesta de Halloween, que no era Halloween en origen. La iglesia le dio un nombre sagrado, era la fiesta de All Hallows Mass, la fiesta de los santos, porque la iglesia quiso quitar esta fiesta de adoración al demonio e imponer la fiesta de todos los santos. Pero luego se fue tergiversando la palabra y se llamó la fiesta de Halloween, ¿no? Ya el Papa Gregorio IV decretó la fiesta de todos los santos para contrarrestar esta fiesta del Shabbat. Pero pues hasta hoy nosotros no lo encontramos, y por eso nos encontramos con toda esta situación que tenemos ahora. Apareció el famoso Tricky Halloween, que era el truco o trato, era todo un ritual satánico de que tú me das, yo te doy, si no te doy, pues uno de los muertos va a venir, si no das dulces, los muertos vendrán y te llevarán o te comerán. Todo tiene una fiesta pagana. Pero para no hacer más largo esta exposición, vamos a hablar de lo que nos dice la iglesia con relación a esta celebración de Halloween. Yo quisiera que ustedes tomaran la Sagrada Escritura y buscáramos el libro del Apocalipsis en el capítulo 9, versículos del 20 al 21. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 20 al 21. Y ahí vamos a ver lo que nos dice este libro. Nos dice así: pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. Escuchen lo que dice. Los demás hombres, los no exterminados por estas plagas,
No se convirtieron por las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. El apóstol San Juan, en el libro del Apocalipsis, San Juan fue quien escribió el libro del Apocalipsis, posiblemente con esta cita se está refiriendo a este tipo de fiestas paganas. A pesar de esto, los hombres no creyeron y continuaron sus fiestas paganas, continuaron adorando al demonio. Dice aquí el libro del Apocalipsis, dice, no dejaron de adorar a los demonios, no dejaron los ritos de hechicerías, de fornicaciones y de rapiñas. Esos ritos eran los que hacían con toda esta celebración de Halloween, con la fiesta del Shabbat, que incluso en época de Cristo existían este tipo de rituales. Entonces, la iglesia nos dice a nosotros que nosotros no podemos hacer ni siquiera en fiestas ni en celebraciones sociales un culto o un rito de adoración al mal, porque todo lo que envuelve la celebración de Halloween es todo una celebración pagana que comenzó a un dios celta pagano del inframundo y terminó con el nombre de Satanás, a quienes le rendían culto y adoración. En sí, aunque la sociedad no sea consciente de lo que celebra y lo vea como algo divertido, es todo un rito de adoración al Dios de la muerte, a Satanás. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en Estados Unidos las personas digamos que se ufanan de adornar sus casas con este tipo de figuras, ¿no? Yo me quedaba sorprendido porque pasaba en mi carro, iba a recoger una persona. Incluso aquellos personajes terroríficos de las películas, ellos lo toman y los colocan al frente de sus casas como esperando la celebración del Halloween y representando el mal y la muerte. Y colocan fantasmas, colocan telarañas, colocan demonios, calaveras, calabazas, todo esto con todo un ritual de muerte. Es bien triste, porque igual me ha tocado ver casas totalmente adornadas, padre, de este tipo de figuras, de monstruos, de zombies, cuánta cosa que colocan hasta como un tipo cementerio. También de los colores negro y naranja, ¿no? También yo creo que tiene un significado. Claro, todo tiene esto. todo un significado. Y yo siempre le digo a mis hijos de que el usar algo o decorar las casas por algo pequeño tal vez que se pueda hacer, es como abrirle las puertas al mismo Satanás. Se le están abriendo las puertas y lamentablemente pues nuestra sociedad está bien bombardeada en esta situación. Y a veces actuamos ignorantemente. Por eso la lectura del profeta Oseas que mencionaba al inicio, ¿no? Yo quisiera, frente a lo que tú dices, que escucháramos lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. San Pablo, San Juan, los apóstoles vivieron todas estas fiestas paganas y tuvieron que luchar contra ellas. Y por eso ellos en sus cartas nos hablan de hechicerías, de brujerías, porque era todo un rito satánico, ¿no? La carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 23 nos dice lo siguiente, dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres, dice, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Está San Pablo hablando que cambiaron la fe en Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del Dios que no pasa, por la gloria del hombre corruptible que perece. Y lo cambiaron por aves, es decir, porque hacían cultos, celebraciones paganas, disfrazados y vestidos de animales
de reptiles, de cuadrúpedos, de aves, y lo hacían en este sentido de adoración y de culto. Por eso es tan delicado. Cuando nosotros en las fiestas de Halloween salimos disfrazados y continuamos propagando todo esto, tenemos que ser conscientes que estamos patrocinando y apoyando una fiesta de raíz pagana que termina siendo en una fiesta de culto satánico y que se convirtió a nivel mundial de tal manera tan famosa que todo mundo, católicos, no católicos, terminaron rindiéndole culto a Satanás. Por eso el 31 de octubre es el día del año en que más se profana la Eucaristía, en que se roban las hostias consagradas, en que se desaparecen los niños, en que más se celebran misas negras. Es el día de Satanás, porque así se celebraba en la fiesta de Shabbat por los celtas. Los celtas lo asumieron, y lo asumieron desde antiguo como el dios del inframundo. ¿Qué es el inframundo? El infierno, el abismo. Es la fiesta y la adoración al demonio. Quisiera también que nosotros escucháramos este texto de los Efesios que nos presenta hoy la palabra de Dios en la Eucaristía, justo hoy que nosotros estamos con este tema de Halloween. Quise mirar esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Quisiera que tú la leyeras, Imelda. Efesios en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Efesios 6. Efesios, San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Nos lo presenta hoy la Sagrada Eucaristía. Y justo hoy San Pablo en la carta a los Efesios nos ilumina sobre ello. Vamos a escuchar. Dice: háganse fuertes. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Cuando tengan que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo hoy, en esta carta a los Efesios, nos está hablando claramente. Luchen con la coraza de la fe. Nos enfrentamos a fuerzas malignas, a fuerzas invisibles. Fuerzas invisibles. Ahí está la respuesta frente a Halloween que nos presenta San Pablo justo hoy, de manera providencial en esta lectura. A mí me gustaría que ustedes en sus casas releyeran este texto de Efesios en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo del 10 al 20. Ahí nos está hablando que nos enfrentamos con fuerzas malignas. En nosotros personalmente, en esta fiesta de Halloween, a eso nos enfrentamos.
Y nos enfrentamos de tal manera a una guerra maligna que no conocemos. La sociedad no sabe lo que está celebrando, no sabe lo del triqui Halloween, no sabe lo del significado de los disfraces, no sabe por qué adorna sus casas, no sabe el culto a la muerte, no sabe que está adorando a Satanás y que está patrocinando todo esto. Yo le diría a los cristianos que cambien eso por cosas santas. Es decir, si sus niños los van a disfrazar, disfrácelos de cosas santas, de angelitos, de sacerdotes, contrarrestar el mal con el bien. Si su casa es casa de católicos, no la adorne de muerte, no coloque telarañas, sábanas negras o blancas, cosas naranjadas, figuras de brujas, de calaveras en su casa, porque usted no adora a un Dios de muerte. Nosotros tenemos un Dios de vivos, un Dios que nos da la resurrección, un Dios que es el único. Por eso quiero terminar con el texto del libro del Éxodo, donde Dios nos dice en el capítulo 20, versículo 3, dice: no tengan otros dioses fuera de mí. Él es el único Dios, no hay otro. Y nos lo repite Jesús en el Evangelio de Mateo y nos lo habla siempre en la Sagrada Escritura: no se hagan otros dioses fuera de mí, nos dice el Señor. Por eso estemos muy alerta, muy atentos. Pienso que el 31 de octubre es un día para estar en más oración, para estar más unidos en familia, para estar más con Dios y para no ser nosotros partícipes de todas estas fiestas paganas que terminan siendo un culto y una adoración al demonio. Bueno, queridos hermanos, sería mucho más lo que nosotros podríamos compartir, hablar sobre historia, hablar sobre la época de la Inquisición, sobre la existencia de las brujas, sobre las maldades que los niños hacían en la noche de Halloween, lo que la sociedad permitía. Era una noche de hacer maldades, de sacrificios, de tormentos, pero no vamos a continuar más porque el tiempo apremia. Solo queremos informarles un poco sobre ello para que ustedes no se dejen convencer falsamente de lo que el comercio y la sociedad les ofrece o les vende. ¿Okay? También quiero informarles que precisamente pensando en contrarrestar esta fiesta de muerte, hemos hecho la solicitud aquí en la parroquia de Cristo Rey que nos permitan el lunes, que es día de todos los fieles difuntos, celebrar la Santa Eucaristía por todos los difuntos. Y ha sido aprobado. Vamos a tener la Santa Misa a las 7 de la noche el lunes. Nunca hemos tenido misa un lunes, pero la vamos a tener aquí en la iglesia de Cristo Rey a las 7 de la noche, pidiendo por todos los difuntos, como nos enseña la iglesia. No es una celebración para adorar la muerte, es una celebración para pedir por los difuntos, para que alcancen la resurrección y la vida eterna. Queridos hermanos, los invito a que nos coloquemos de pie y juntos entremos en un ambiente de oración para terminar este momento de encuentro. Dios que me ama, ale Dios que me salva, ale Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario Él murió por mí. Ale Dios que me ama, ale Dios que me salva, ale Dios que me bendice, en la cruz del Calvario su vida dio por mí. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario por mi liberación. La sangre de Cristo
tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario por mi liberación. Yo quisiera, hermano y hermana, que estás ahí, frente a la pantalla de tu teléfono, o viéndonos desde cualquier medio, desde el computador o televisor, que te unas a esta oración, donde vamos a pedir de manera especial por aquellos que no creen, por aquellos que rechazan la fe, por aquellos que profanan el nombre de Dios, por aquellos que se burlan de la iglesia, por aquellos que profanan la Eucaristía, por aquellos que irrespetan lo sagrado y se burlan de las cosas santas, por aquellos que ignorantemente rinden culto y adoración a Satanás, por aquellos que celebran con gozo y con alegría la muerte y que no celebran la vida. A ellos los coloco en tus manos, Señor, para que enciendas en ellos el don de la fe. Que la luz de tu Espíritu Santo nos dé a todos el don de discernimiento, para que nosotros podamos descubrir lo verdadero, lo perfecto, lo que es bueno, y podamos alejar y aislar de nuestra vida aquellas realidades, situaciones que son profanas, que manchan tu nombre y que nos alejan de la salvación. Yo te pido, Dios de amor y de misericordia, por cada uno de tus hijos, para que no permitas que ellos perezcan y que ellos se puedan armar con la coraza de la fe, que puedan tomar las armas de la palabra de Dios, como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, que se armen con las fuerzas de Dios para vencer y contrarrestar estos espíritus malignos, estas fuerzas malignas que muchas veces o siempre nos separan del corazón de Dios. Y quiero pedir por aquellos que no creen, por aquellos que no tienen fe, orar por aquellos que no oran, por aquellos que son indiferentes a lo religioso, para que no entreguen su alma en manos de espíritus malignos, para que ellos no se pierdan en el mundo, para que ellos encuentren la verdad. Espíritu Santo, derrámate sobre todos nosotros y llega de manera especial a estas personas. Haz que a través de alguien, a través de un amigo, de un vecino, a través de la voz de un sacerdote, de un laico, estas personas escuchen el nombre de Jesús, escuchen el nombre de Dios, vuelvan hacia Él su mirada, reconozcan su vida espiritual, pero una vida espiritual buena, sana, coherente, según la voluntad de Dios. Y pido también por toda la iglesia, que en este 31 de octubre será tan atacada y acechada por las fuerzas del mal, que todos los cristianos católicos en una cadena fuerte de oración estemos postrados frente al Santísimo, oremos fuerte, insistentemente, para que estas fuerzas del mal se ahuyenten, para que la Eucaristía no sea profanada, para que la iglesia no sea burlada, para que los sacerdotes no sean asesinados. Hoy tristemente veíamos en noticias cómo la catedral en Francia fue atacada nuevamente y cómo un hombre pagano asesinó 3 personas dentro de la catedral como un acto de profanación, acercándose a este 31 de octubre como un momento de culto y de adoración al demonio. Y vemos cómo las fuerzas malignas acechan con todo su poder para querer sobrepasar la fuerza y la fe de los hijos de Dios. Danos, Señor, un espíritu de fortaleza, que podamos vencer el mal.
Danos, Señor, una fe firme que nos tenga siempre nuestra mirada puesta en ti. Danos siempre la valentía, un espíritu de valientes para contrarrestar a todos aquellos que adoran al demonio, que adoran la muerte, que hacen cultos a Satanás, que secuestran niños, que derraman sangre, que sacrifican humanos, que sacrifican animales, para que ellos sean alejados y su corazón se dedica hacia ti, Padre de la vida, Padre de la resurrección, Padre de la salvación. Tú que derramaste tu sangre en la cruz por nosotros, pero derramaste tu sangre que es vida porque nos dio vida. Tú que moriste en la cruz por nosotros para darnos la resurrección. Haz que estas personas espiritualmente puedan vivir para ti y también entrar en el rebaño de tus hijos. Al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Al Dios que me ama, al Dios que me salva, al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por ti en la cruz del Calvario, por mi liberación. Gracias, Señor, por este momento de reflexión, por permitirnos meditar tu palabra, escuchar tu mensaje, por hablarnos una vez más y enseñarnos el verdadero camino, el camino que lleva a la vida. Yo te invito a ti, hermano y hermana, para que te prepares desde hoy, desde esta noche en oración, en estos días, que nos acercamos a Halloween, así como nosotros hacemos el triduo pascual, para acercarnos a la gran fiesta de la resurrección. Hagamos un triduo, jueves, viernes y sábado, ofreciendo el rezo del Santo Rosario, participando de la Eucaristía, orando de forma personal a Dios, pidiendo de manera especial para que este día 31 de octubre, día del famoso Halloween, se convierta en un día de oración, en un día de fe, en un día de reconocimiento de Dios y no del demonio. Y que tú en tu casa, si tienes vecinos, si tienes amigos, o incluso tú, si has adornado tu casa con algunos símbolos que representen la muerte, yo te invito a que los deseches y a que abras la puerta a Dios y los adornes con cosas de Dios. No invoques la muerte, no invoques el mal a tu puerta. Recuerda lo que dice San Pablo: el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Permanezcan firmes en la fe. Yo quiero agradecerle a Imelda por estar aquí compartiendo con nosotros hoy este tema tan importante. Gracias, Imelda, por compartir con nosotros en esta noche. Agradecerle al coro, a las personas que nos acompañan y sobre todo a Dios que siempre nos asiste con la luz de su Espíritu y que siempre nos da la fuerza para continuar como soldados luchando por el bien de la barca de la Iglesia de Cristo. También recuerden
el lunes a las 7 de la noche, día de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Recordemos que el Papa Gregorio instituye esta fiesta, esta conmemoración para contrarrestar esta fiesta pagana. Es nuestra fiesta, la fiesta de la iglesia, donde en la Eucaristía pedimos por todos los fieles difuntos para que alcancen la resurrección y la vida eterna. Estás invitado, 7 de la noche, lunes, en la iglesia de Cristo. Que el Señor los bendiga, que los proteja de todo mal, que bajo el amparo de la Virgen María, nuestra Madre, ella que estuvo al pie de la cruz, a ella nos encomendamos, y los bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vámonos en paz, quédense ustedes en paz en sus casas, que el Señor los acompañe en esta noche. Y gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a despedirnos con un canto final. Nunca recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María